En resumen, cuando vamos a comparar, por ejemplo, dos muestras, la muestra A versus la muestra B, podemos comparar un promedio con otro promedio. Habíamos dicho que esto se llama diferencia de promedios. Podemos comparar un porcentaje con otro porcentaje transformado en proporción y esto se llama diferencia de proporciones. Habíamos dicho una varianza con otra varianza es el f de Snedeker. Pero llega un momento en que yo puedo comparar números absolutos aquí con números absolutos acá. La prueba que me sirve para calcular eso se llama prueba chi cuadrado. Esta es la letra J que se le pone del alfabeto griego que se le pone al cuadrado. El chi cuadrado es una curva, es una distribución. Es una distribución que tiene unas características particulares. Esta distribución desarrolló un señor Pearson una vez que estaba en el casino de Monte Carlo observando las veces que se lanzaba un dado. Él observó algo así como 20.300 veces que se lanzaba un dado y se dio cuenta que no siempre caían en el 1/6 que se esperaba la probabilidad. Crea esta que se llama la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado tiene una particularidad. Se presenta de esta forma siempre y cuando el n sea mayor de 200. Y el chi cuadrado no es más que la sumatoria, esto es epsilon, una letra del alfabeto griego, de cada valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado sobre el valor esperado. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar el chi cuadrado. ¿Por qué se hace el observado y el esperado? Imaginemos el siguiente evento. Vamos a suponer que esta es la curva observada y tenemos una curva teórica y tenemos una curva parecida a esta. Y vamos a coger un punto aquí, otro aquí, otro aquí. O cogemos de la curva teórica uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Lo que podría ocurrir cuando hacemos eso es algo parecido a lo que llamábamos antiguamente, o se llamaba en los capítulos anteriores, la desviación media. Y la desviación media siempre salía a cero. Recordamos si tenemos las edades de un niño que tiene 3 años, el otro 4 y el otro 5 años. Es el niño número 1, número 2 y número 3. La suma de las edades es 12. Y si obtenemos el promedio serían 12 dividido para 3, el promedio serían de 4 años. A estos valores llamamos x. Si a cada uno de estos le quitamos el promedio 4, entonces sería menos 4, menos 4 y menos 4. Esto sería menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, salía 0. Para evitar que salga esto, elevamos al cuadrado a cada uno de estos. Con esto salía 1, 0 y 1. Y ahora la sumatoria era 2. Lo mismo se hace que esto, y esa es la razón por la que nosotros elevamos al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo de la distribución. Veamos una tabla de chi cuadrado o J cuadrado. Vamos a suponer que vamos a estudiar por primera vez la relación que existe entre el cáncer de pulmón, si cáncer y no cáncer, y el hábito tabáquico, si fuma y no fuma. Hacemos un estudio y este estudio está en 306 personas. ¿Sí? Y encontramos los siguientes datos. 33 personas fuman y tienen cáncer, 133 fuman pero no tienen cáncer, 10 personas no fuman y tienen cáncer y 130 personas no fuman y no tienen. Aquí tendríamos un total de 43, aquí estarían 263 personas, 166 y 140 personas. Si nos fijamos solamente en esto, en este segmento, se puede ver que hay más cáncer en los que no fuman que en los que no fuman. ¿Sí? 33 versus 10. ¿Qué diría la hipótesis nula? Diría, mire, esto que usted está observando es producto del azar. El tabaco nada tiene que ver con el cáncer de pulmón. La hipótesis alternativa diría, oiga, esto que está observando no es por azar. Lo que está observando es real. Hay más cáncer de pulmón en los que fuman que en los que no fuman. Entonces el juego consiste en ver cuál de los dos tiene la razón, si la hipótesis nula que es azar o la hipótesis alternativa que es real. Para eso, esto que estamos trabajando es el observado. Recordemos que la fórmula de chi cuadrado dice que es la sumatoria del valor observado menos el esperado, esto elevado al cuadrado y dividido para el esperado.
Este observado es el que nosotros tenemos aquí. Ahora nos queda calcular el esperado. Para calcular el esperado, vamos a hacer aquí la misma tabla. Y vamos a mantener los totales. Entonces aquí sería el cáncer de pulmón, sí cáncer, no cáncer, y el fumar, sí fuma y no fuma. Y mantenemos los totales, 43, 263, el total sigue siendo 306. Estos serían 240 y estos serían 166. Vamos a ir calculando entonces cada uno de estos casilleros. Y eso vamos a hacer por medio de una simple regla de 3 que consiste en lo siguiente. Vamos a calcular el valor esperado en este primer casillero. Podemos empezar por cualquier casillero. Vamos a calcular el primer casillero, este casillero. Y hacemos eso. En las 306 personas, que es el total, ¿sí? De estas 43 es el total de las que tenían cáncer de pulmón, ¿sí? Si ahora estuviéramos trabajando solamente con las 166 que son las que sí fuman, ¿a cuántas personas correspondería? Si hacemos esto, esos son alrededor de 23,32 personas. Vamos a usar decimales. Y aquí viene un elemento que es importante, y ese elemento es lo que se llaman los grados de libertad. ¿Qué es esto de los grados de libertad? Esto es una corrección matemática. Si se fija en esta tabla, solo necesitábamos calcular el primer casillero, porque con ese, a partir de este primer casillero ya podríamos calcular el resto. O sea, 166 menos 23 saldría este, o 43 menos 23 saldría este. Eso quiere decir que esta tabla tiene un grado de libertad, un término, esto tiene un grado de libertad, es decir, un término libre a partir del cual se puede calcular el resto. Veamos, esto salía entonces, habíamos dicho, 23,32. O podemos empezar calculando este casillero de aquí, ¿sí? Y diríamos, si fuera ese el caso, en 306 personas, que es el total, 263 en total no tienen cáncer. Si ahora son las 140 que no fuman, ¿cuánto sería? Y eso sale 120,32. Eso quiere decir que aquí serían 120,32. O podemos empezar por este casillero y diríamos, en 306 personas, ¿sí? Que es el total, 43 no fuman. Si fueran las 140, ¿cuántas? Y eso nos saldría 19,67. Y eso sería 19,67. O hubiéramos podido empezar por este casillero y diríamos, en 306 personas, que es el total, 263 no tienen cáncer. Si fueran las 166, ¿cuánto? Y eso hubiera salido 142,60. Podemos calcular uno de estos y el resto cae por su propio peso. Pero algo que es importante, estos de aquí que hemos visto, estos son los esperados. Entonces tenemos los observados y los esperados. Ahora nos resta simplemente aplicar la fórmula de chi cuadrado. Y chi cuadrado dice que es la sumatoria. Entonces empezamos casillero por casillero. El primer casillero con su correspondiente primer casillero, de la siguiente manera. Observado en el primer casillero 33, menos esperado 23,32, al cuadrado sobre esperado 23,32, más. Vamos con el segundo casillero. 133 el observado, menos el esperado 142,67 al cuadrado sobre 142,67 más. Vamos con el tercer casillero. Sería este de aquí. Observado con el correspondiente esperado. Sería 10 menos 19,67 al cuadrado sobre 19,67 y más. Vamos con el último casillero. El último casillero sería entonces este con este. Sería observado 130 menos esperado 120,32
al cuadrado sobre 120,32. Si hacemos la sumatoria de todo eso, esta sumatoria nos daría 10,2. Entonces habíamos sacado un chi cuadrado de 10,2. Finalmente vamos a tomar nuestra decisión. Y nuestra decisión, como hemos hecho, solamente para efectos, esto es el nivel de confianza. Habíamos dicho que va entre el 0% y el 100%. Vamos a trabajar con el 95%. Pero ahora tenemos una tabla de distribución chi cuadrado. Ahora necesitamos buscar cuál es el límite, ¿sí? Para eso, decíamos, existe el concepto de grados de libertad. Para efecto de calcular los grados de libertad, Pearson propone que sean filas menos 1 por columnas menos 1. Hay que recordar, cuando tenemos una tabla de estas características, por ejemplo, tenemos una y dos columnas y tenemos una y dos filas. En nuestro caso, si dice filas menos 1, será 2 menos 1 por 2 menos 1. Y esos son un grado de libertad. Para un grado de libertad, y si queremos trabajar con el 95% de certeza, lo que es lo mismo 5% de error, o lo que es lo mismo en proporción 0.05, buscamos en la tabla el 0.05. Este 0.05 es este. Y si le vemos para un grado de libertad y 0.05, el valor es 3.84. Entonces, el límite en nuestro caso, sería 3,842, ¿sí? Que es de este. Y finalmente decimos, si el valor que nosotros hemos calculado, este de aquí, supera este límite y cae aquí, probablemente lo que estamos observando es real o con una P menor de 0.05 o es estadísticamente significativo. ¿Sí? Como 10,2 es mayor que 3,84, entonces decimos que es estadísticamente significativo. ¿Qué pasaría si tenemos una tabla con estas características? En este caso, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3 columnas, serían 3 columnas, y tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Si quisiéramos calcular los grados de libertad serían filas menos 1, 4 menos 1 por columnas menos 1, 3 menos 1. Eso serían 3 por 2, serían 6 grados de libertad. Y si queremos calcular con el 95%, por ejemplo, para 6 grados de libertad y 95% el valor 12,596, y haríamos el mismo procedimiento que decíamos arriba. Habíamos dicho que el chi cuadrado en realidad es una curva que tiene una distribución, pero que este se forma cuando el n es mayor de 200. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tenemos un n menor o igual a 200? Se forma una curva que ya no es parecida, bueno, es igual, que se llama también curva de chi cuadrado, pero que este se llama con la corrección de Yates, ¿sí? Yates encontró que había que hacer una corrección a esto de chi cuadrado. ¿En qué consiste la corrección de Yates? La corrección de Yates se llama chi cuadrado con corrección de Yates. Esta se utiliza solamente cuando tenemos tablas de 2 por 2, es decir, tablas que tienen 2 columnas y 2 filas. Y se utiliza cuando el n es menor o igual a 200. Veamos un ejemplo. En el ejemplo se hizo un estudio en el que se relacionó la presencia de gastritis si gastritis y no gastritis según el género de las personas, femenino y masculino. Este estudio se hizo en un total de 58 personas, de las cuales 18
mujeres tenían gastritis y 10 no tenían en total de 28. Por el otro lado, 8 varones tenían gastritis, 22 no, en un total de 30. El total sería 26 de los que tienen gastritis y 32 de los que no tienen gastritis. Podemos ver, si analizamos solamente la presencia de gastritis, aquí, que hay más mujeres que varones con gastritis. La hipótesis nula, como sabemos, diría que lo que está viendo es simplemente un producto del azar. La hipótesis alternativa diría no. La presencia de gastritis se da más en el sexo femenino, por lo tanto, eso es real. Tenemos una tabla de 2 por 2 y esta tabla es el observado. Igual que hemos hecho antes, vamos a proceder a calcular el esperado. Mantenemos los mismos totales, ¿sí? Entonces aquí tendríamos gastritis, sí, no, y por el otro lado tendríamos el género femenino y masculino. Mantenemos los totales, 26, 32, total de 58, 28 y 30. Todo lo que vamos a hacer, vamos a trabajar solamente en el observado. Todos los cambios que vamos a hacer en el observado. Ahora, lo primero que vamos a calcular es, como ya hemos dicho antes, con una regla de 3 del esperado. Empezamos por este casillero. La fórmula de cálculo de este casillero sería las 58 personas, que es el total de estas 58, 26 tienen gastritis. Si fueran las 28, es decir, todas las mujeres, ¿cuánto? Y eso saldría 12,55. Una vez calculado este, 12,55, podríamos decir, tiene un grado de libertad, podríamos calcular fácilmente eso. 26 menos 12,55 serían 13,45. 28 menos 12,45 serían 15,45. Estamos haciendo aproximación simplemente. Y aquí serían 16,55. 32 menos este o 30 menos este de acá. Esto sería entonces el esperado. Muy bien. ¿En qué consiste la corrección de Yates? La corrección de Yates consiste en lo siguiente. Vamos, como decíamos, a trabajar solo con los observados. Y vamos a fijarnos. Si el observado es mayor que su correspondiente esperado, al observado le vamos a castigar, le vamos a reducir 0,5. Entonces, este deja de llamarse 18 y pasa a llamarse 17,5. Pero, si el observado, como en este caso, es menor que el esperado, al observado le regalamos 0,5. Entonces, la corrección de Yates consiste en sumar o restar 0,5 según si el observado es mayor o menor que el esperado. En este caso, tenemos nosotros este valor, 0,8, digamos 8. 8 es menos que 13,45, por eso a este le vamos a regalar 0,5, este se llamaría 8,5. Y finalmente vemos el último caso. En este caso comparamos el 22 contra el 22. Como 22 es mayor que 16,5, este deja de ser 22 y se llama 21,5. Y luego procedemos con la fórmula de cálculo que habíamos conocido, que decíamos chi cuadrado no es más que la sumatoria de cada valor observado menos esperado al cuadrado sobre el esperado. En este caso sería, por ejemplo, en el primero, chi cuadrado sería observado en el primero, 17,5 menos esperado, 12,55, al cuadrado sobre 12,55. Nótese que estamos trabajando ya con los valores corregidos. Más, vamos con el segundo casillero. El segundo casillero sería observado 10,5 menos esperado 15,45 al cuadrado sobre 15,45. Más, vamos con el tercer casillero. El tercer casillero sería este de aquí, 8,5 menos el esperado que sería este,
13,45 al cuadrado sobre 13,45 y más el último, que sería este de aquí y este de acá. Serían 21,5 menos 16,55 al cuadrado sobre 16,55. Si hacemos todo esto, nuestro final chi cuadrado con la corrección de Yates sería de 6,82. 6,82. Eso nos permite tomar entonces nuestra decisión. Este es el nivel de confianza. Como decimos, va del 0 al 100%. El mínimo para nosotros es el 95%. Si nos fijamos en la tabla, para el 95%, con un grado de libertad, esto era 3,84. Y luego decimos, si la diferencia que nosotros calculamos, este de aquí, supera al límite y cae acá, probablemente lo que estamos observando es real. ¿Real qué? Que hay más gastritis en las mujeres que en los varones. Y simplemente ponemos la P menor de 0,05. Todas estas se llaman, que hemos estudiado, medidas de significación. Es decir, son las medidas que sirven para ver si lo que estamos observando probablemente es debido al azar o lo que estamos observando probablemente es real. Entonces habíamos dicho, la primera técnica era el chi cuadrado, que servía cuando teníamos un n grande. La segunda se llama el chi cuadrado con la corrección de Yates, que teníamos cuando el n era más pequeño que chi cuadrado. Pero hay una prueba adicional que se llama el test de Fisher. Fisher fue el ministro de Economía de Hitler, fue un gran matemático que desarrolló un test que se llama exacto para ver si lo que estamos observando es real o producto del azar. Este test de Fisher se utiliza solamente en tablas de 2×2, hemos dicho simplemente que tengan dos filas y columnas, pero también se utiliza solamente cuando uno o más de los casilleros esperados, acordémonos, cuando calculamos chi cuadrado, teníamos el observado, y también calculábamos el respectivo esperado. Entonces el test de Fisher se utiliza cuando uno o más de los casilleros esperados tiene un valor menor a 5. Vamos a poner un ejemplo del test exacto de Fisher. Se hizo un pequeño estudio sobre la relación que existe entre el consumo de bebidas energizantes y el género. ¿Sí? Entonces aquí está consumo de bebidas energizantes, si consume, no consume, y se trate de mujeres o se trate de varones. Esto sería el sexo, masculino o femenino. Se estudiaron un grupo de 47 personas con los siguientes datos. Personas, mujeres que consumían este tipo de bebidas eran 3. 5 mujeres no consumían, 32 de los varones sí y 7 varones no. En total tenemos 8, 39, aquí tenemos 35 y aquí tenemos 12. Si viéramos solamente, si nos fijáramos en el total, nosotros diríamos tenemos que usar el chi cuadrado con la corrección de Yates. Sin embargo, no hay que olvidarse que esto que estamos observando, digamos, esto es el observado. Vamos a calcular, por tanto, el esperado. ¿Sí? Vamos a ver el esperado. Para calcular el esperado seguimos los mismos pasos del chi cuadrado. Este sería el consumo, si consume, no consume, masculino, femenino, o varón o mujer. Aquí tenemos 35, tenemos 12, el total son los 47, aquí el total 8 y aquí los 39. Entonces, vamos solamente a manera de ejemplo a hacer el cálculo de estos. Veamos. Para calcular este casillero, digamos, las 47 personas corresponden, en 47 personas, 35 si consumen. Si fueran las 8 mujeres, ¿cuánto sería? Y eso sale algo así como 5,9. Sería 5,9. Si hacemos para estos, la diferencia de estos sería 29,1. La diferencia de estos sería
2,1 y la diferencia de esto sería 9,9, ¿sí? Aproximadamente. Si nos fijamos en este ejemplo, hay un valor, que es menor que 5. Este casillero es el responsable del por qué nosotros tenemos que usar el test exacto de Fisher. Recuerda que decíamos que hay un valor menor de 5 en uno o más de los casilleros esperados. Si en este hubiera sido también menor o en este, tenemos que calcular para cada uno de esos. ¿En qué consiste el test exacto de Fisher? Fisher desarrolló el cálculo de la probabilidad exacta de la siguiente manera. Vamos a tener aquí la tabla de 2×2, la tabla original, ¿sí? A este le llamó A este B, a este C, a este D. A este le llamó fila 1, a este fila 2, este sería el total n, a este columna 1 y a este columna 2. Y la probabilidad no es más que fila 1 factorial por fila 2 factorial por columna 1 factorial por columna 2 factorial sobre a factorial, b factorial, c factorial, d factorial y n factorial. Este es como nosotros calculamos el test exacto de Fisher. ¿Y en qué consiste eso? Recordemos que teníamos nuestra tabla original. Y en la tabla original teníamos el consumo, sí, no, con femenino y masculino. Y los datos eran 3, 5, 32, 7, en total 35, 12, esto nos da los 47, en total 8 y 39. Habíamos dicho también que por este casillero que está aquí es el que tenemos que usar el test exacto de Fisher, porque cuando vimos en el esperado, este casillero esperado valía 2,04, por lo tanto este era menor que 5. Aquí aparece el 5, pero era en el esperado. Recuerde, este es el observado. Muy bien. Para calcular el test exacto de Fisher, entonces diríamos lo siguiente. Recordemos, la probabilidad era fila 1 factorial por fila 2 factorial por columna 1 factorial por columna 2 factorial sobre a factorial, b factorial, c factorial, d factorial y n factorial. Muy bien. Vamos a trabajar con el primer, en este sentido. Y Fisher desarrolló lo que se llama la mayor desventaja. Es decir, ¿qué es lo peor que le puede pasar a la tabla original? Voy a ir en este sentido. Aquí sería el consumo, sí, no. Aquí femenino y masculino. Por ser este valor el que ocasionó que tengamos que usar Fisher, dice, ¿cuál sería la mayor desventaja si mantenemos los totales? 29, aquí sería 47, 35 y 12. Lo peor que le puede pasar a ese 5 es que el 5 se convierte en 4. Para mantener los totales, este debería ser también 4 para que sean 8. Para que sean 35 sería 31 y para que sean 39, este sería 8. La segunda desventaja sería la siguiente. Vamos a poner aquí igual el consumo sí, no, femenino, masculino, 35, 12, 47, 8 y 39. A este 4 le va a pasar lo siguiente. La peor desventaja es que este 4 se convierta en 3. Para que se mantenga este y sea 8, este valdría 5, este valdría 30 y este valdría 9. La siguiente desventaja sería entonces de esta manera. Mantenemos igual los totales. Consumo sí, no, femenino, masculino y tendríamos 8, 39, 47, 35 y 12. Ahora, a este 3 le puede pasar que se transforme en 2. Eso quiere decir que este seguiría siendo 6, este sería 29 y este sería 10. ¿Sí? Luego, la siguiente desventaja sería, ¿qué le podría pasar a este 2? Igual mantenemos los totales. Consumo sí, no,
femenino, masculino. Aquí tendríamos 8, 39, 47, 35 y 12. A este 2 lo que le podría pasar es que se transforme en 1. Para que sea 8, este valdría 7, este valdría 28 y este valdría 11. Y finalmente, ¿qué es lo que le podría pasar al 1? Este sería el consumo, sí, no, femenino, masculino. A este 1, lo que le podría pasar es que se convierta en 0. Aquí tendríamos los mismos totales, serían 8, 39, 47, 35 y 12. A este 1 decíamos que lo que puede pasar es que se convierte en 0. Y a este sería 8, este serían 27, este serían 12. Y este sería el test exacto. Luego tenemos que aplicar esta ecuación en cada uno de estos, ¿sí? Y haríamos la sumatoria de todo eso. Hagamos de la primera parte. Para el primer cuadro, para este que está aquí, para este primero, sería 8 factorial por 39 factorial por 35 factorial y por 12 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial por 31 factorial por 8 factorial y por 47 factorial. Normalmente las calculadoras no nos permiten hacer esos cálculos. Por eso es que esto difícilmente es que se hace a mano. Si hacemos todo esto, absolutamente todo, o metemos en un programa, vamos a ver que el test de Fisher finalmente sale que la probabilidad, sumando cada uno de estos que nosotros hemos hecho, la probabilidad final sale de 0.99 con 15. Entonces saldría la sumatoria de todos 0.0287. Esta entonces es la probabilidad. O sea, la P es de 0.0287. Como esta P es menor de 0.05, entonces estamos viendo que esto que estamos observando del consumo es real. Mayor consumo hay en los varones que en las mujeres.